Bien, la clase pasada habíamos estado trabajando con Illustrator en la versión CS6, viendo un poco las herramientas de 3D. Nos falta ver todavía una parte más dentro de Illustrator en la versión CS6 y después vamos a pasar a la versión de Illustrator 2022, que hicieron muchas mejoras con respecto a lo que es la parte del panel de 3D. Así que vamos por partes primero. Vamos a abrir el Illustrator, el CS6. Así empezamos. Vamos a hacer uno nuevo. Voy a trabajar así en horizontal. Entonces, lo que habíamos hecho, yo les había mostrado más o menos cómo trabajar con las letras. Habíamos hecho unas letritas y les habíamos dado un efecto de profundidad. Y después, bueno, le habíamos aplicado unos filtros unos efectos de desenfoque. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir acá. Vamos a agarrar acá, por ejemplo, una elipse. Hay algo que dentro del menú efectos 3D tenemos extrusión y biselado, que fue el que habíamos visto la clase pasada. Vamos a hacer una copia. Así vemos las diferencias. Previsualizar, entonces nuestro elemento generaba un efecto de profundidad. Vamos a ponerlo OK directamente. Y acá tenemos otras dos opciones. Por un lado tenemos la opción girar y después tenemos la opción de rotar. En cuanto ponemos previsualizar, nuestro elemento queda como un elemento plano, pero se le va asignando como un giro 3D. Si tuviera perspectiva. Vamos a poner cancelar. En cambio, si le aplicamos esta opción, que es la de girar, vamos a previsualizar, vemos que tiene un resultado totalmente distinto. Vamos a girarlo un poquito. Acá voy a cambiar. Fíjense que tenemos borde izquierdo, borde derecho, depende de la dirección a la que se dirija. Vamos a ponerle OK. Bien, entonces acá lo que hizo con mi elemento fue generarle un... Vamos a sacarle el trazo. Ahí está, así se ve bien. Si no, no se veía nada. Vamos acá en apariencia, giro 3D, previsualizar. Y acá vemos que creó como una dona. Lo que hizo esta opción, vamos a visualizar acá, a ver, malla metálica, listo. Lo que hace esta opción de giro es, toma una cara, que en este caso sería el frente del círculo, y esa misma cara, si vemos bien el detalle, se está replicando. Este mismo círculo está girando en base a un eje central y está generando varias caras. O sea, hace una rotación por defecto de 360 grados para completar el resto de la cara. ¿Qué quiere decir? Vamos a poner cancelar. Vamos a hacer otro ejemplo para que se vea bien. Si yo, por ejemplo, quisiera hacer más o menos una lámpara, vamos a hacer lo siguiente. Haría únicamente la mitad. O sea, en vez de hacer una figura completa, simplemente haría la mitad de este elemento. Vamos a generar una curva.
Bien, entonces acá tengo esta parte. Vamos a hacerla. Voy a llevarlo por acá. Vamos a terminarlo. Otro punto acá. Y acá, ahora sí lo voy a llevar a la mitad. Si no va a quedar un poco extraño. Más extraño que ahora. Bien, vamos a crear unas líneas guías para saber que está perfectamente en la mitad. Mostrar reglas. Voy a colocar el punto acá. Ya podemos ver que obviamente no está justo en la mitad. Esta parte es importante, tiene que quedar justo ahí en la mitad. Bien, vamos a ver qué es lo que hace esta parte. Vamos a efectos, 3D, girar. Vamos a previsualizar. Entonces, en este caso, acá me dice que borde izquierdo. O sea, tengo mi figura generada del lado izquierdo. Entonces, al estar activada esta opción que dice borde izquierdo, agarra estas partes y le hace como un reflejo hacia la izquierda. Si yo lo cambio, en este caso le pongo el borde derecho, más que nada porque yo el dibujo, o sea, la cara de este dibujo, lo armé en el lado izquierdo. Entonces, para que se replique el resto de las caras del otro lado, tenemos que elegir el lado contrario. En este caso, borde derecho. Entonces, acá tenemos la lámpara. ¿Qué fue lo que hizo? La cara que, vamos a ponerlo acá de frente, habíamos hecho solamente la silueta, solo la mitad, y al girarlo, esa mitad se está replicando, o sea, se está rellenando todo el objeto. Y como le hice un hueco, vamos a verlo por acá abajo, ahí se ve bien, ahí generó este efecto, ¿sí? O sea, esta cantidad que yo le di acá, cuando lo armé con pluma, sería este borde que se le está asignando. Y para que quede totalmente cerrado, vamos a ver la parte de adentro, esta sección sí o sí lo llevé hasta la mitad. Entonces ahí tengo mi elemento. Y con selección directa vamos a cambiar. Fíjate acá, cuanto más ancho lo haga, más ancho queda. Si yo no lo hubiese hecho esta apertura, lo hubiera dejado como estaba antes, vamos a hacer lo siguiente, voy a hacer un duplicado, voy a eliminarle este efecto y lo voy a dejar como lo había hecho en un principio. Vamos a eliminar este punto, trazamos la línea guía y este punto lo voy a llevar hasta acá. Miren, este puntito chochis. Así como está, efecto 3D, girar, o sea, agarra esta cara y le hace un giro de 360 grados, previsualizar, como lo diseñé a la izquierda, tengo que extenderlo hacia el borde derecho. Conseguí un efecto similar, o sea, de frente es exactamente lo mismo, pero vamos a ver la base de este elemento. Como este objeto llegó, o sea, está entero dibujado, entonces esta parte que está acá está totalmente cerrada. Entonces me generó una base. A diferencia de la otra forma, que me crea una apertura. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera hacer una copa, entonces armaría primero lo que es la parte de la base. Este punto lo voy a eliminar, este punto también. Voy a dejarle el contorno primero. O sea, importante es que tenemos que diseñar únicamente la mitad de ese objeto.
Vamos a ir hasta acá. Esta parte va a estar entera y acá vamos a hacer un clic. Y necesitaría hacer un duplicado de esta sección. Ahora les voy a decir cómo lo vamos a hacer. Voy a hacer una copia. Y me gustaría este pedacito. Voy a hacer un clic con selección directa. Y desde acá, con esta herramienta que tiene como el icono, una tijerita, lo que voy a hacer es separar ese punto. Entonces al separar ese punto me queda este pedacito aparte. Entonces ahí me aseguro que queda exactamente igual. ¿Cómo hago para conectarlo? Si yo lo veo de lejos, esto es una forma y esto es otra forma. Con selección directa marcan los dos puntos y así como lo cortamos, tenemos la posibilidad de conectarlo. Ahí queda. Y ahora vamos voy a colocar una regla. Acá vamos a poner un punto. Y este punto está acá. Lo eliminamos. Uy. Ahora sí. Me gustaría que quede un poquitito más cerca. Listo. Ahora estos dos puntos tenemos que conectarlos. Así que voy con pluma. Si esta no quedó bien conectada, ahora marco los dos puntitos y los conecto. ¿Verdad? Me equivoqué de icono. No me deja conectarlos. Selectitud. No, ahora. Bueno, tuve que hacerle un punto nuevo, pues no me deja conectar el otro. Voy a ver si ahora lo puedo eliminar. Bueno, vamos a dejarlo. Total, no me afecta nada que esté ahí. Me queda un poquito recto, pero... Hola Brian, buenas tardes. Lo importante es que la figura esté, en este caso, cerradita. Vamos acá. Selección directa. Curva. Acá lo mismo, una pequeña curva. Si por ejemplo le hacemos algún diseño acá en el borde, vamos a agregarlo a ver cómo queda. Un punto acá, un punto acá, un punto acá. Bueno, vamos a dejarlo así. De vuelta, hice el dibujo del lado izquierdo. Vamos a hacer otro, vamos a reflejarlo. Y ok, entonces por ejemplo, supongamos que hice la mitad pero del lado derecho. Vamos a efecto, 3D, girar.
hacemos la previsualización y como estaba con el borde izquierdo, automáticamente ahí lo hizo. Me aparece negro porque este elemento no tiene relleno y solamente tiene el trazo. Así que vamos a sacarle el relleno, perdón, el trazo. Y la copita vamos a ponerle un gris, por lo menos para verlo en la pantalla. Efecto, 3D, girar, previsualizar y ahí lo tenemos. Vamos a ponerlo acá, vista frontal. Una vez que lo tenemos, si consideramos que está demasiado ancho, todo se puede seguir corrigiendo. Seleccionamos los puntos. Lo tenemos de esta forma. Si vemos que es demasiado ancho acá, igual selecciono los puntos correspondientes. Este punto que está acá, voy a sacarlo. Y ahí se puede hacer cada vez más finito. Lo mismo acá en el pie. Si es demasiado ancho, y lo queremos hacer un poco más delicado, se puede hacer. Ahí lo tenemos. Pero importante siempre, en el momento que lo me vayan a hacer el giro, por ejemplo acá, en este caso, la mitad del objeto se encuentra a la izquierda, entonces, cuando vaya a girar, si le dejo la opción que viene por defecto, borde izquierdo, me va a generar este efecto. Entonces, como mi diseño, la mitad del dibujo está a la izquierda, tenemos que desplazar y que el giro se realice hacia la derecha. Y ahí queda. Después, si hay que hacer alguna modificación, por ejemplo, si quieren girar el objeto, no se olviden de ir al menú Ventana, a Apariencia, y desde acá van a Giro 3D para poder modificarlo. ¿Sí? Siempre usen el panel de apariencia. No se preocupen si les queda estas líneas guías negras, eso es porque es un tema, ¿cómo es? Es un error visual de Illustrator. En el momento que ponen OK, ahí desaparecen. Y si de repente queda alguna marquita, se acercan y se alejan un poquito para que se actualicen. ¿Cómo vamos hasta acá con esta opción de Illustrator con 3D? ¿Alguna duda? Muy bien. Bien, vamos a volver acá nuevamente en Giro 3D. Si yo me acerco un poco más, fíjense que se notan, bueno, en la pantalla, si en la grabación después va a quedar, pero si se fijan, tiene estas ondas, o sea, como estas vetas. Entonces, desde acá tenemos que ir a más opciones y donde indica pasos de fusión, acá por defecto es 25. Si yo disminuyo este valor, fíjense que cuanto más pequeño es el valor, más se notan esas líneas. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es aumentar el valor hasta que quede bien suave. Fíjense que prácticamente en el valor 51, 50, casi ni se notan. Se notan muy poquitito. Voy a alejar un chiquirín. Después acá tenemos una luz. Este punto de luz se puede corregir, se puede ir cambiando. Y podemos visualizar en tiempo real dónde se está ubicando esa luz.
No solamente podemos trabajar con un único foco de iluminación, sino que también podemos añadir más foquitos. Hacemos un clic y ahí ya lo tenemos. Y puedo cambiar de dirección y darle, por ejemplo, una luminosidad en esta parte. Si hay alguna lucecita que no me convence, supongamos que me puse a jugar y puse un montón de luces, se selecciona y tenemos acá el tachito para poder eliminar ese foquito. La intensidad de la luz, en este caso podemos disminuir el valor y vemos cómo se va apagando y está afectando a la luz que está seleccionada, ya que yo, por ejemplo, puedo tener que esta luz que se encuentra acá tenga una determinada intensidad que sea diferente de esta lucecita que se encuentra acá. Puedo tener un foco que sería el foco principal y después un foco secundario que le va a dar una leve luminosidad en esa sección. Donde dice superficie, por defecto va a estar en difuminado plástico, lo cual le va a generar como un pequeño efecto de brillo. Es como los elementos que son plásticos en el mundo real, que tienen esa, si uno los pone cerca de la luz, tienen como un leve reflejo. Después, lo que es el difuminado, ahí directamente se notan las partes luminosas. Vamos a aumentar un poco más la intensidad. ¿Sí? Se ve luz, pero no hace ningún reflejo. O sea, sería para superficies que yo considero que no van a ser reflectivas. Todo dependerá del diseño que tengan ustedes. Después, más abajo, donde dice color de difuminado, por defecto va a estar en negro, pero nosotros podemos asignarle un color diferente. Por donde pasa el foco de luz, conserva el color base de mi objeto, el cual este color también se puede seguir modificando. Vamos a poner, por ejemplo, azul. Entonces podemos ver que por acá, por donde pase el foquito, ahí se va a estar viendo correctamente el azul. Y las otras secciones, donde no están los focos de luz, fíjense cómo lo estamos moviendo, estos círculos blancos serían los foquitos. Entonces la parte donde no está el foco tiene ese color difuminado en verde. Al ponerlo en negro, lo que hace es genera una sombra, pero en base al color primario que se seleccionó. Este panel, por lo general, no les va a aparecer a no ser que seleccionen más opciones. Y vamos a ponerle OK. Y listo. ¿Sí? Entonces, esta sería una de las opciones de giro. Vamos a eliminarlo. Dentro de el Illustrator, la versión 2022, vamos a hacer un pequeño objeto. Acá sí tengan cuidado si saben que la computadora que tienen no es demasiado potente. No se olviden el trazo, sacarlo. Yo siempre me olvido sacarlo. Y acá en el relleno vamos a darle un color, vamos a darle un grisecito. Ahí está, un verde. Dentro del menú efectos ya no se llama 3D solamente, sino que es 3D y materiales. Tenemos extrusión y biselado, girar y más opciones, como por ejemplo inflar y materiales que antes no estaban. Y la herramienta rotar. Si yo voy a extrusión y biselado, tal cual como lo teníamos acá, vamos a hacerlo con otro color para diferenciarlo. Extrusión y biselado me abría el panel de opciones de extrusión y biselado 3D. Está en la versión CS6 de Illustrator. En las versiones más nuevas, cuando abra ese mismo panel de extrusión y biselado, lo que va a hacer es abrir un panel totalmente diferente. Fíjense acá dice no responde,
No sé por qué estoy, bueno, grabando la pantalla usando el Google Chrome y entonces por ese motivo se hace un poco más lento. Entonces acá aparece el panel de 3D y materiales, o sea, totalmente distinto del panel que nosotros teníamos en la versión CS6. Si por algún motivo yo quisiera utilizar ese panel en las versiones más nuevas, voy a volver un chiquitín para atrás. Si se fijan bien, en 3D y materiales, abajo de todo dice 3D clásico. Y ahí tenemos extrusión y biselado clásico, giro clásico y rotar clásico. Extrusión y biselado clásico me abre el panel tal cual como lo tenemos en la versión CS6. Con algunas diferencias obviamente, pero es el mismo panel. Vamos a poner acá cancelar. Efecto, 3D y materiales, extrusión y biselado. Una vez que estamos dentro del panel, que como es un panel de herramientas, o sea, no es un cuadro de diálogo, el cual esto podemos cerrarlo, podemos hacerlo más chiquitito y trasladarlo. Como es un panel, lo vamos a encontrar también dentro del menú ventana. Y acá dice 3D y materiales. ¿Sí? Es exactamente la misma opción. Dentro de este panel tenemos tres partes. Por un lado, tenemos el elemento objeto, que es donde le vamos a estar indicando los valores de si queremos aplicarle una extrusión al elemento, si queremos girarlo, o la opción plano lo que hace es le saca la profundidad, toma el objeto tal cual como lo habíamos diseñado, o sea, como si estuviera en 2D, y hace giros. Acá, por ejemplo, lo puedo girar. Mi objeto en realidad está girando, pero está en plano. Extrusión lo que va a hacer es darle una profundidad. Y después, bueno, la opción de girar es como la estuvimos viendo en CS6. Igualmente lo vamos a estar chusmeando por partes. Entonces, acá en la primera instancia de objeto, acá por ejemplo elegí extrusión, tenemos la opción de profundidad. Recuerden que apenitas hacen un cambio y ya el valor se dispara. Así que pueden ir de a poquito con la ruedita del mouse para que el cambio no sea tan brusco. Después, desde acá, en lo que es la sección de rotación, me va indicando que tenemos distintas opciones para poder girarlo. Ahí vamos girando. De esta manera o, si no, de esta otra forma. Si se fijan bien, cuando el elemento está seleccionado aparece como una rueda en el medio. Esta rueda me permite hacer las modificaciones de manera manual desde acá, pero es exactamente las mismas opciones que aparecen acá en rotación. Si yo me posiciono en el borde, cambia el cursor y me dice girar alrededor de Z, que sería esta misma opción. Mantengo presionado y lo vamos girando. Si me posiciono en otra línea, ahí me dice girar alrededor de Y. Entonces me muestra el dibujito que coincide con esta misma, con este mismo icono. Y después la línea horizontal me dice girar alrededor de X, que sería ya la primera opción que se encuentra acá. Mantengo presionado, arrastro hacia abajo o arrastro hacia arriba. Bien. Después acá tenemos una opción que dice biseladas. Vamos a ir acá. Desde ventana tenemos también el panel de apariencia, el cual podemos eliminar el efecto 3D. Vamos a escribir un texto. Illustrator.
Arial, acá estás. Black. Y otro color. Vamos a hacer un clic en extrusión. Ahí lo tenemos. Vamos a cambiar la profundidad. Vamos a reducirlo. Por ejemplo, fíjense, parece como que se rompió. Ahora sí. Acá, en lo que es biseladas, me va a permitir, si se fijan bien, acá tenemos los bordes de este elemento. Voy a hacer un clic para poder encender esta opción de biseladas. Entonces acá me dice que está haciendo un biselado clásico. Esto blanco que está acá, eso es es un error de la pantalla. No se olviden que se están utilizando muchos recursos de la computadora. Entonces acá tenemos el biselado clásico, que lo que hace es darle un pequeño borde. O sea, en vez de que quede la letra lisa totalmente, le hace como un pequeño borde interno. Esto es un bisel. O sea, agarra la cara principal y la chica un poquitito más para adentro. Después tenemos redondeado, ¿no? Si se fijan, voy a sacarle el biselado. Así es como estaba antes, totalmente recto. Y al tener lo que es la opción de redondas, lo que hace es suavizar los bordes. Vamos a ir bajando un poquitito más. Ahora sí. Convexo. Si acá, por ejemplo, le doy repetir, hace varias copias. Y fíjense cómo quedó un efecto bastante interesante. Esto sería la opción de biseladas, ¿sí? Esta es la primera parte del objeto. Después, en la segunda pestaña, tenemos los materiales. A diferencia de la otra versión de Illustrator, donde únicamente podíamos trabajar con rellenos sólidos, acá podemos aplicarle texturas. Los materiales no solamente van a tener una textura, sino que también cada material tiene propiedades que ya vienen incorporadas dentro del propio elemento, como es si es una textura rugosa, si es una textura que tiene que proyectar reflejos, como en el caso de la madera. Si es un piso de madera, tiene que dar un poco más de brillo. Si es un elemento plástico, apenas va a tener un poquito de brillo. Entonces depende qué diseño seleccionemos, se le va a estar aplicando de manera automática al texto. Nuevamente acá se vuelve a colgar, dice no responde. Cuero fino. Y así tenemos un montón de materiales. Aluminio, oro natural. Cada uno que seleccionen va a estar tardando un poquito en aplicarlo. Después, más abajo tenemos las propiedades del material. Acá la resolución está en 1024. Si yo lo pongo en 2048, obviamente se va a aumentar la calidad, pero lo más probable es que el programa termine colgándose. Y acá tenemos todas distintas opciones para ir modificando lo que es la apariencia final de la textura. Por ejemplo, en este caso, muchas manchitas no tiene. Por ejemplo, si fuese este estilo, pintura de mármol, que tiene unos diseños, entonces el tamaño de ese diseño se puede ir corrigiendo. Acá, por ejemplo, ese color de pintura se puede ir editando.
motivo, color, desplazamiento, rotación, lo que es la densidad. Eso me va a permitir cambiar el tamaño del material. Si es demasiado grande, puedo hacerlo un poco más pequeñito. Fíjense cómo se va haciendo cada vez más chiquito. Miren acá. Vamos un chiquitín más para abajo. Parámetros técnicos. Todas estas opciones pertenecen al material. Y después tenemos la tercera parte, que es la sección de iluminación. Voy a sacarle el material porque me quedó... Vamos a poner este, que es el que viene por defecto. Bien, acá vamos en esta sección de iluminación, donde podemos cambiar la dirección de la luz. Podemos aumentarle la intensidad o disminuirla. Es más o menos como la luz que teníamos en la versión CS6 de Illustrator. La rotación, o sea, de dónde se va a estar proyectando esa luz. La altura. También esto modifica la posición del foco. Después el suavizado. En este caso no vamos a ver mucha diferencia porque hay algo que no tenemos activado, que es la sombra. Si yo hago un clic en sombra, vamos a ver si lo toma. Ahora vamos a ponerle debajo del objeto. Ahora sí quedó. Detrás del objeto no se veía. Debajo del objeto vemos cómo se generó una sombra en las letras. Entonces, cuando nosotros modificamos lo que es la rotación y la altura, fíjense cómo se ve afectada también la sombra proyectada. Vamos a darle un poquito más de suavizado. Límites de la sombra. Fíjense que cuanto más pequeño es el límite, lo que va a estar haciendo es cortando la sombra. Entonces, si de repente yo quiero que la sombra sea mucho más larga y que se vea, voy a tener que cambiar los límites de la sombra para que lo que es la sombra de cada una de las letras se pueda ver correctamente. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo va cambiando. Vamos a cambiar la rotación. Depende de la dirección que tenga. Va a tener un efecto u otro. ¿Sí? Pero por ejemplo, estas cosas no se podían hacer en las versiones más viejitas, como el CS6. Hay algo que no estoy activando, que sería este icono que se encuentra en la parte superior. Eso lo que va a generar, que es el Ray Trace. Depende del tipo de material, depende del tipo de textura que tenga, le va a aplicar un poco más de realismo al acabado final. Si yo, por ejemplo, vamos a hacer un clic. Ahí está. Fíjense que suavizó muchísimo más la sombra. Vamos a bajar un poco lo que es la intensidad. De luz ambiental. Un poquito menos. Entonces fíjense que quedó totalmente distinto. Vamos a sacarlo. Así lo teníamos sin el Ray Trace y así lo tenemos con el Ray Trace activado. Entonces fíjense cómo suavizó totalmente la sombra y quedó muchísimo mejor. Acá dentro de la lista desplegable del Ray Trace, lo mismo, lo que es la parte de la salida, yo lo estoy trabajando todo en baja calidad para poder hacer la grabación. Pero cuando uno termina, lo que es la calidad se sube a calidad alta. Y después en los materiales, si yo le apliqué, por ejemplo, algún material de unos
de estos que se encuentra acá, porque voy a elegir uno cualquiera para que me aparezca la lista. Desde acá, en resolución, esto también se modifica y se lleva a 2048. Cuanto más alta es la resolución, cuanto más altos son todos los valores, va a quedar muchísimo mejor el diseño. Pero bueno, obviamente la computadora se va a volver mucho más lenta y puede que se tilde el programa. Pero el acabado es bastante bonito. Nada que ver a lo que podríamos hacer con versiones anteriores. Por eso, si tienen la posibilidad de bajarse versiones más nuevas, pueden probar esta opción de los materiales. Estos materiales que están acá son los que ya vienen por defecto dentro del programa. ¿Qué pasa si yo quisiera probar otro tipo de materiales, o sea, materiales distintos? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Acá en la parte inferior tenemos algunos iconos. Me gustaba más en oro. Acá tenemos, nos dice, buscar más materiales en los recursos de Substance 3D. En el momento que hacemos un clic, va a ir a la página oficial de Substance 3D. Y acá vamos a poder hacer una búsqueda, ¿sí? Estaríamos buscando nosotros los materiales. Esta página se utiliza para aplicar, ya viene con materiales creados para usarlos en programas como 3D Studio Max, Cinema 4D, Unreal Engine, Blender o Maya. Ya son texturas, materiales, todo armado. Esta es una opción. Si no, desde el segundo icono que nos dice buscar más materiales en los recursos de la comunidad de Substance 3D, ahí ya directamente va a estar abriendo una biblioteca donde vamos a tener una lista completa de materiales. Vamos a poner, por ejemplo, voy a elegir plástico. Acá nos da una pequeña muestra y hay una flechita que apunta hacia abajo. En el momento que hacemos un clic, esperamos un chiquitín. Ahí, por ejemplo, ahí ya se descargó. Voy a Illustrator. Desde este mismo panel, presiono en el botoncito del más para poder importar uno de esos materiales. Ponemos a abrir, esperamos un poquito. Y ahí lo está cargando. Una vez que ya se cargó, hacemos un clic para seleccionarlo y ver si se aplica. Bueno, se ve como un problema con este material porque acá supuestamente dice que está aplicado, pero no lo veo. Hablo de poner este de madera. Sí, el de madera sí lo tomó, pero este no. Cubo Rubik. A ver, vamos a buscar otro. Quizás por el tipo de colores. Vamos a elegir otro distinto. Este que está acá, vamos a eliminarlo. A ver si me deja eliminar, dije. Ahora sí. Descargar. Vamos a aplicarlo. Ahora sí. Bueno, por lo menos no es tan bonito, pero por lo menos se aplicó el material. Entonces desde acá también pueden buscar más materiales aparte de los que ya vienen incorporados. Se pueden buscar también dentro de plásticos. Si yo, por ejemplo, le pongo acá todos,
La puedo elegir, en este caso serían materiales. Todas las categorías. A ver si tenemos leopard. Está todo en... No, se ve que no tiene manchitas. Animal print. No, tampoco. Pensé que tenía de animal print, pero no. Pero bueno, pueden ir probando y jugando con las distintas opciones. ¿Alguna duda hasta acá con el tema de los materiales en las versiones nuevas? Bien. Very good. Perfecto. Joya. Vamos a cerrarlo. Este también lo vamos a cerrar. Voy a trabajar con el Illustrator, el CS6, así no se me tilda tanto. Bien. En el caso de la elipse, que la habíamos hecho en un principio para probarlo, si yo por ejemplo quisiera crear, vamos a buscar una textura, mapa, y a ver si puedo tener mapas del mundo, pero quiero vamos a poner mapa del mundo. Este. Entonces supongamos que yo quisiera aplicar esta textura para mi círculo. Vamos a descargarlo. Vamos a probar a ver cómo queda. Si yo agarro el círculo, vamos a hacer una copia. Cuando íbamos a efecto 3D y elegía la opción girar, lo que hacía era crearme una dona, lo cual en este caso no me está sirviendo. Lo que tendríamos que hacer para que me quede una esfera sería lo siguiente. Tengo que tener únicamente la mitad de mi objeto. Así que voy a suprimir esta parte, me voy a quedar solamente con medio círculo. Y así como está, efecto 3D, girar. Y desde acá, en vez de borde izquierdo, como yo tengo la mitad del lado izquierdo, voy a elegir borde derecho. Ustedes cuando lo hagan pueden directamente, sabiendo esto que por defecto está el borde izquierdo, pueden hacer la mitad del objeto solamente en la parte derecha para no tener que andar cambiándolo. Yo por costumbre nada más que siempre me quedo con el lado derecho, con el borde izquierdo. Entonces desde acá, ahí ya tenemos la esfera. Como es algo redondito, no se nota mucho. ¿Qué pasa si yo le quiero aplicar esa foto que había descargado? Desde acá hay un botón que dice mapear ilustración, pero vamos a hacer un clic. Acá para poder traer una textura, esta textura sí o sí tiene que ser un símbolo, o sea, no me sirve que sea únicamente la imagen que está en JPG. Por lo tanto, voy a traer la foto, vamos a colocar y vamos a ver si esta imagen la podemos utilizar. Voy al menú Ventana
Me voy a ir hasta acá en los símbolos. Y de acá voy a intentar trasladar esta foto. En el nombre del símbolo le voy a poner mapa. Y en tipo voy a elegir la opción gráfico. Y OK. Me dice, una definición de símbolo no puede contener una imagen enlazada. Entonces, en este caso, yo sí o sí, para poder usarlo, tendría que tener un vector diseñado del mapa. Así que vamos a buscar, a ver si encontramos un vector. Y este me sirve. Incluso el tamaño está demasiado chiquito. Guarda la imagen como. Me lo descargó en formato WebP. Vamos a ver si Illustrator lo puede usar. Vamos a archivo, colocar. Bien, el archivo es de un formato que no se puede colocar. Está bien, ya más o menos lo sabíamos. Así que esto que está acá lo voy a eliminar. Está bien. Esto está en formato web, así que lo voy a abrir con Paint. Clic derecho, abrir con la aplicación del Paint. Y así como está, lo voy a guardar en formato JPG. Listo. Este que está acá es el que está en formato web. Chuchis. Nuevamente, archivo, colocar, mapa del mundo. Bien. Esto, por más que yo lo busqué en Google y le puse vector, es para que me salga de esta forma, o sea, como si estuviera dibujado, sin textura, sin degradado, sin nada. Así como está, voy a intentar hacer un calco. Voy a presionar en calco de imagen. Acá la foto desapareció. Vamos a deshacer y vamos a deshacer nuevamente. Cuando nosotros presionamos en calco de imagen, lo que va a hacer es utilizar la última opción de esta lista de ajustes que vienen dentro de las opciones del calco. Entonces acá, por ejemplo, tengo una imagen de, bueno, vamos a ponerle, son dos colores en realidad, blanco y gris, así que vamos a ponerle 3 colores. A ver qué es lo que ocurre. Depende del tamaño de la imagen, esta vectorización puede tardar un poco más o un poco menos. La imagen creo que medía como 2000 píxeles, entonces por ese motivo tarda bastante. Y aparte tiene un montón de curvas, pues son los distintos pedacitos de cada uno de los países. Ahí parece que lo tenemos, vamos a expandirlo. Esto es para que separe los colores, por un lado el gris, por el otro lado el blanco. Esperamos un chiquitín. Ahí lo tenemos. Y ahora hacemos clic derecho y lo desagrupamos. Y esta parte blanca se elimina. En este caso yo quisiera seleccionar todas las partecitas que son en tono blanco. Voy a ir con la herramienta de varita mágica y voy a hacer un clic acá en esta zona blanca. Al haber hecho clic en esa parte, vamos a suprimir. Lo que hace la varita mágica es seleccionarme todos los elementos que tengan las mismas propiedades. En este caso hice clic en los pedacitos blancos, entonces me eliminó todos los pedacitos que cumplen con esas mismas propiedades. Entonces, varita mágica, un clic en la parte blanca para que seleccione todos los pedacitos que son blancos y con suprimir ya lo tenemos listo. Así como está, voy a seleccionar todo, lo voy a agrupar, no quiero que se me pierda nada.
Y acá vamos a ventana, ahora sí, en símbolos, y vamos a intentar trasladarlo. Voy a cambiar de color. Y voy a llevar acá. Nuevamente, vamos a ponerle mapa. Va a ser un gráfico. Y ahí ya lo tenemos listo dentro del panel de los símbolos. Ahora vamos con nuestro medio círculo. Efecto, 3D, girar, previsualizar hacia la derecha. Y así como está, vamos a, voy a correrlo acá, mapear ilustración. Y de la lista de símbolos, acá recién aparece nuestro mapa, lo cual es enorme. Acá tenemos la opción que dice cambiar escala para ajustar. Entonces se ajusta al tamaño de la textura. Voy a ponerle OK y OK. Y ahí ya lo tenemos aplicado. Si yo quiero girarlo, vamos a efectos 3D. Recuerden que si yo, por ejemplo, voy a extrusión biselado o girar y rotar, me estaría aplicando nuevamente otro efecto. Entonces yo tengo que ir a ventana, a apariencia, y acá es donde lo cambio. Entonces puedo ir girando y ahí vemos nuestro mapa. Ok. Y ahí ya quedó. Pero importante, tiene que ser un vector para poder aplicarlo acá adentro. Si por ejemplo vamos a hacer otro distinto, vamos a hacer acá un emoji en 3D, efecto, 3D, girar. O sea, el elemento ya puede tener el giro hecho, o sea, el efecto 3D aplicado. Ponemos OK. Y después acá vamos a darle... Ah, no. Un pico quiero. Hace un piquito. Vamos acá en trazo, el remate redondeado y los vértices también los quiero redondeados. Y acá vamos a hacer la boca. Seleccionamos, vamos a hacer un grupo de pintura interactiva. Y choco.
todo esto vamos a agruparlo y lo vamos a llevar acá como un símbolo. Vamos a ponerle sonrisa. Apariencia, giro 3D, mapper ilustración, sonrisa. Ahí lo tenemos. Esto se puede hacer un poco más grande. Lo único que cuando lo vayan a achicar mantengan presionado Shift para mantener las proporciones. Le ponemos OK. Y después acá se puede cambiar la dirección. Vamos a actualizar y acá tenemos la clase 10. Listo. Entonces acá tenemos una fuente. ¿Sí? Acá tenemos la letra. Tenemos el fondo, que son círculos que representan las nubes. Y después tenemos este fondo que es como un rayo de luz. Así que vamos por partes. Vamos a hacer... Esto lo voy a sacar. Esto también vamos a sacarlo y me voy a quedar así totalmente en blanco. Tenemos lo siguiente. Este rectángulo tiene un relleno degradado. Vamos a dibujar un rectángulo del tamaño de la hoja. Vamos a cambiar el color a celeste. Vamos a hacerle un degradado radial. Así que no se olviden que para poder trabajar con los degradados tenemos que ir a la parte inferior. El primer icono es para el color sólido, el segundo icono para el degradado y después el tercer icono es para eliminar ese color. Voy a eliminar lo que es el trazo, activo el relleno y le aplico un degradado. Vamos a ponerle radial y en vez de negro le ponemos este azulcito. Listo. Para cambiar el foco de iluminación, ahí sí o sí tenemos que ir con la herramienta de degradado y podemos agarrar el punto y trasladarlo. Entonces, más o menos lo voy a colocar ahí. Quizás no tan blanco. Capaz que con un tono, sí, no demasiado blanco. Vamos a degradado y vamos a ponerle, en vez de blanco total, voy a colocar el mismo tono de color y después desde las muestras voy a ir reduciendo el valor. Ahí estaría, apenitas un poquitito blanco. Antes de continuar, importante siempre ir guardando el proyecto. Operador gráfico. Vamos a ponerle texto, 3D y nubes. Ahora, para poder hacer estos rayos de luz, vamos a ir a las capas. Esta capa la voy a bloquear para trabajar más cómodamente. Y voy a traer la foto, así no tengo que andar minimizando para ver bien. Ahí lo tengo, listo, ahora sí, soy feliz. Un detalle, cuando estén trabajando siempre con las imágenes, no se olviden lo siguiente. Esta foto, por ejemplo, yo la traje directamente, como el trabajo no es demasiado extenso, quizás no hace falta incrustarlo. Igualmente acá ya aparece incrustado. No se olviden que si este archivo, supongamos que ponen distintas fotitos acá, como fue el ejercicio del volante del cupcake, a muchos les pasó que
las imágenes, al no estar incrustadas, cuando yo descargué el archivo en la computadora, me aparecía sin las fotos. Entonces, siempre tengan presente que si van a compartir el archivo de Illustrator, las imágenes que coloquen dentro tienen que estar incrustadas, ¿sí? De esa manera, al estar incrustadas, cuando ustedes comparten el documento de Illustrator, la otra persona no necesita tener las fotos también dentro de la computadora. Solamente con el archivo de Illustrator puede visualizar todo sin problema. Entonces me voy a la capa número 3 y acá tengo que hacer este rayo de luz. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a tener que trabajar con el panel de trazo. Así que me voy acá, ventana, trazo, y lo que voy a hacer es una elipse. Voy a utilizar este punto de luz, que me parece que lo voy a tener que correr un poquitito más para este lado. Así que voy a hacer primero el rayito, lo voy a hacer acá. Lo voy a poner en color blanco en un inicio. Y ahora voy a intercambiar, voy a sacarle el relleno y lo voy a cambiar y se lo voy a poner en el trazo. Vamos a aumentar el valor. Empezamos con acá con 20 primero. Este valor después lo vamos a tener que estar modificando constantemente. Y ahora vamos a ponerle línea discontinua. Y ahora vamos aumentando el valor del grosor, ¿sí? Entonces fíjense que solamente con aplicar línea discontinua acá y cambiando el valor del grosor, vamos a ponerle directamente 200 a ver cómo queda. Me quedé corta. Vamos a poner 500. Ya, vamos a poner 700. Lo agarramos del borde, entonces de acá se puede trasladar. Mucho más grande. Hasta 1000 más o menos es el límite. A ver si puedo agrandarlo más. No, 1000 es el límite. Vamos a cambiar el tamaño del círculo para que sea más grande. Pues la idea es que sobresalga. Bueno, igual la hoja es... Yo la usé en A4 y es enorme. Ahí sobresale, ahí lo tenemos. Volvemos acá, en trazo. Si yo, por ejemplo, lo quiero hacer un poco más finito, eso depende del tamaño del guión. Ahí lo vamos bajando a medida que va siendo más pequeño el valor, se van haciendo más finitas estas líneas. Entonces eso lo pueden ir modificando según como ustedes quieren que quede. Yo voy a dejar ahí más o menos en 30. Y estaría listo. Así como está, seguimos guardando. Archivo, guardar. Fíjense, solamente con un círculo sin relleno, únicamente el trazo. Le cambiamos el valor del trazo con líneas discontinuas y nos quedó esta forma. Ahora lo que necesitamos es, porque no está totalmente blanco en el diseño terminado. Así que vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer una copia. La voy a dejar por ahí, lejitos. Por las dudas que haga lío, siempre voy a tener la copia de respaldo. Y lo que voy a hacer es cambiar la opacidad. Vamos acá en opacidad. Voy a ponerle, por ejemplo, 20% y ya vemos cómo quedaron las líneas. A ver, con un valor un poco más chiquito de opacidad. Un poco más elevado. No, 20 está bien. Un poquito más, 25 quizás. O 30. Ahí con 30 quedó mejor.
Y ahí ya lo tenemos preparado. Ahora, para que no se vea las otras líneas que sobresalen, lo que tenemos que hacer es aplicar una máscara de recorte. Así que vamos a llevarlo un poquitito más para acá. No mucho, porque no quiero que siga cambiándole el tamaño. Más o menos, bueno, ahí estaría. Así como está, vamos a dibujar un rectángulo por encima. No importa si este rectángulo tiene relleno, no tiene relleno, o el trazo se lo voy a sacar. Ahí está. Lo importante es que esté por encima de mi otra figura. Eso es lo principal. Tiene que estar este cuadro que va a servir como contenedor por encima de la figura que yo quiero encerrar, que es esta silueta. Seleccionamos ambas piezas, por eso es importante que si estamos trabajando con capas, tener las otras capas bloqueadas, ya que si esto está desbloqueado y hago lo siguiente, me va a estar marcando todos los elementos. Y no es lo que queremos. Así que seleccionamos, me voy hasta el menú objeto, máscara de recorte y creamos una máscara de recorte. Y ahí ya lo tenemos solamente en esta parte. Vamos a ver si es necesario cambiar el punto de iluminación. Vamos a seleccionar el rectángulo. Me parece que no, está bastante bien. Apenitas, moverlo un poquitito nada más. Ahí quedaría. ¿Cómo vamos hasta este punto con el ejercicio? ¿Hay alguna duda? Bien, very good. Ahora, en otra capa totalmente nueva, vamos a estar diseñando las nubes. En el caso de las nubes es muy sencillo, pues solamente van a ser círculos. Así vamos con la herramienta elipse y vamos generando los círculos. Pueden empezar con las nubes que están de fondo. Vamos a ponerle sin trazo. Pero si empiezan con las nubes que están adelante no hay ningún problema. Las otras le cambiamos el orden y se pueden usar. Lo que sí, asegúrense que queden redonditos. Mantienen presionado y para que no queden una elipse y quede un círculo, mantienen presionada la tecla Shift. Así es, proporcional. Después, para hacer copias, Alt presionado, arrastra y ahí ya tienen una copia. Shift para mantener la proporción, y si mantienen presionada la tecla Shift y Alt al mismo tiempo, le cambian el tamaño desde el centro del objeto. No necesariamente tiene que ser igual al terminado. Lo pueden ir cambiando un poco. Si lo quieren personalizar, lo pueden personalizar, no hay ningún inconveniente. Pero lo importante es que se note que hay una nube. No se preocupen por la parte interna, por ejemplo acá en este hueco, lo voy a dejar así porque después con pluma voy a estar añadiendo las partes que faltan. Para poder soldar y unificar toda la forma.
No quedó mal, pero... Muy bien, listo. Entonces acá lo que voy a hacer es, para poder soldarlo y unificarlo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir con pluma y voy a diseñar las partes que faltan. Estaría cuidando el detalle que de repente esta forma no quede demasiado arriba. Por ejemplo, acá me genera una punta que no tendría que estar. Y listo. Una vez que ya tengo esta nubecita, selecciono todo. Y después me voy a buscar trazos para poder soldarlo. Ventana, busca trazos y unir. Listo, ahí ya tenemos la nube preparada. De la misma forma que se armó esta, hay que hacer las otras que se encuentran acá arriba. Voy a ponerle otro color. Vamos a ponerle un gris, como para poder ver las otras que estoy dibujando. Después a estas nubes que están en la parte de atrás se les da como un degradado. Esto vamos a ponerlo, organizar, enviar detrás. Ahora sí. Que no veo nada. Esta parte como quedó diferente del resultado final, vamos a hacerlo distinto también. Lo que tiene bueno es que siempre las figuras se pueden ir reutilizando, no hace falta que esté creando círculos nuevos a cada rato.
Lo tenemos, listo. Esta nubecita que está acá, vamos a bloquearla. Vamos a ir a las capas. Podemos ir a las capas, buscarlo en la lista y ponerle el candadito. O podemos hacer clic derecho sobre la figura. Desde acá tenemos la opción para poder agruparlo, seleccionar, pero no bloquear. Desde el menú objeto, acá sí, bloquear. Marco las nubes de fondo, unificamos, unificamos, unificamos y unificamos. Una vez que ya están unidas, recién ahora voy a poder darle este degradado. Vamos acá, activo la opción del relleno, le asigno el degradado y acá voy a tener que ir a blanco. Y esto va a tener que ser un poco más oscuro, más intenso. Y ligeramente oscuro. Degradado, vamos a cambiar la posición. Porque en realidad esto que está acá sería más o menos una sombra que está proyectando la nubecita, pues en este caso la nube gris está proyectando una sombra con respecto a las nubes del fondo. Acá lo mismo, voy a usar el cuentagotas para copiar las mismas propiedades y que me tome el mismo color de degradado, así no tengo que andar creándolo de cero. Listo. Degradado y vamos cambiándolo. Después ustedes cuando lo armen, fíjense, en vez de radial empecé a hacer lineal un poquito mejor. Sí, lineal queda un poco mejor. Bien, y acá lo mismo. Degradado, vamos a poner lineal. Y el de abajo. Listo. Capa, nube gris, a blanco. Y ya tenemos las nubes. Vamos a poner acá nubes. Acá rayos de luz. Bien. Ah, por eso quedó distinto porque me quedó corto. O sea, tendría que haber sido un poco más más estirado. Ahora sí. Vamos a hacer todo más grande. Bien, ahora sí ocupa todo el espacio. Archivo, guardar. Y otra capa nueva. Bien, en el caso del texto que dice vector tuts,
Para poder hacerlo, este es un tipo de fuente. Vamos a buscarlo. Vamos a poner acá la font. Y la fuente es 8 bits. A ver si está acá. Es más o menos similar. O sea, no es la misma, pero es medio parecida. No, esta no es. Esta tampoco. Puede ser esta. Esta podría llegar a ser. O incluso esta misma. A ver. No, esta no. Sí, bueno, vamos a descargar esta finita. Y voy a descargar esta también. Después la subo al Classroom para que lo tengan. Descargar carpetas separadas. Ahora sí. No sé si habrá otra que sea así parecida en vez de 8 bits. No, bueno, me quedo con esas. Vamos a ver esta. Doble clic. Hago la otra. Esta puede ser. Esta me gusta más. Vamos a instalarlo. Diary of 8 bits. Vamos a ponerlo todo en minúscula. Diary. Diary. ABCD. Actas. Sí, era un perro, me mordió. Listo, una vez que lo tengo, vamos a ponerle el color.
Vamos a poner naranja directamente. Y así como está, efecto 3D, extrusión y biselado. O sea, no le vamos a hacer un giro ni nada. Previsualizar. Ahí lo tenemos. Vamos a disminuirle el valor del... Uy, le pasó algo a la U. A ver, cancelar. A ver si girándolo. Vamos a disminuir primero el valor. Vamos a dejarlo más o menos así. Y quiero girarlo un poquito. No, me quedó la U sin el hueco. Pero está. Justo, qué problema. A ver, vamos a probar con otra fuente. Por el tipo de letra es demasiado cerrado el hueco. Fortress regular. Fortress. Ahí quedó. Vamos a reducirle. Acá la extrusión. No demasiado. Ahí quedó. Listo. Ok. Chochis. Ventana apariencia. Si queremos hacer alguna corrección de la extrusión. Vamos a darle un poco más de brillo. No. Luz ambiental. Un poco más. Ahí cambiándole la posición del foco. Ahí queda un poquito mejor. Y le pongo OK. Listo. Bueno, aquí ya tengo el texto. Para poder hacerle las sombras debajo, ahí lo que vamos a hacer es vamos a poner algunos círculos y les vamos a hacer un leve desenfoque. Haríamos elipses, más que círculos. Vamos a probar a ver cómo quedaría. Un poco más pequeño. Vamos a ponerlo en otra capa distinta. Pues van a ser varias. Cortar. Cambio el orden de la capa para que la 6 quede debajo de la capa 5. Vamos a ponerle color negro. Entonces, esto lo voy a duplicar. De este mismo voy a bajarle el nivel de la opacidad para que no sea tan oscuro. Por ejemplo, un 50%. Y así como está, le voy a aplicar un desenfoque. Efecto. Desenfoque gaussiano. Previsualizar. Y aumentamos el valor. Ok, y ahí queda. Puedo aumentarle un poco más la opacidad, que yo la había reducido. Y quedaría como una leve sombra. Esta sería una opción. La otra opción, si no, sería usar las herramientas de degradado. Vamos a poner degradado. En vez de lineal va a ser radial. Vamos a aplastarlo. Así queda. Vamos a
agarrarlo desde acá y lo aplastamos, así queda tal cual como se encuentra en esta posición. Y vamos a cambiar los colores. Acá va a ser negro. Y acá lo dejamos en blanco, para que sea exactamente igual al fondo. Lo único que el blanco acá, por el orden, vamos a cambiarlo. Vamos a las capas. Y esta sombra, objeto, organizar, enviar detrás. Ahí queda un poco mejor. Esto se puede hacer incluso más grande. Ahí quedaría. ¿Qué pasa si vamos a hacer el otro? Por ejemplo, voy a hacer el duplicado y le pongo la C. Me va a pasar esto. Lo mismo si de repente yo la nube la cambio de color o lo dejo de esta forma en un fondo que tiene varios colores. Supongamos que esto, bueno, esto es un degradé de colores, entonces no le puedo poner, por ejemplo, azul directamente, porque esto no es solamente azul, esto es un azul más oscuro, este es un celestito más claro y acá es casi blanco. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: en vez de dejarle el color blanco con opacidad al 100%, le voy a dejar blanco con opacidad en 0%. Entonces esa sección donde supuestamente tendría que estar el color blanco es transparente, por lo tanto no existe. Y esto lo podemos trasladar, lo podemos ubicar sin ningún problema. La ventaja que tiene utilizar la herramienta degradado con respecto a la del desenfoque, está bien, el desenfoque ya lo hizo, quedó, no tuve que tocar más nada, fue mucho más rápido, pero no nos olvidemos que los efectos hacen que el archivo sea un poco más pesado, ¿sí? Y el programa tarda un poquito en cargar. En cambio, usando las opciones de degradado, no consume tantos recursos de la compu. Y se puede escalar sin ningún inconveniente. Fíjense que queda casi igual. Acá tenemos incluso, para que sea, tenemos distintos niveles en la sombra. Oscuro, y después se va haciendo cada vez más clarito hasta que desaparece. Incluso puede quedar mejor. Este lo voy a borrar. Voy a usar este mismo para los demás. De ser necesario se puede ir cambiando el tamaño. El texto voy a bloquearlo porque se está seleccionando y no quiero que se seleccione. Así que texto bloqueado. Si es necesario, podemos cambiar la transparencia y la opacidad o el color, en vez de ser negro, que sea gris. Vamos a reducir un poquito. Ahí lo tenemos.
y ahí quedaría. A ver, vamos acá en las capas. Así le podemos aplicar algún efecto al texto para que quede mejor. Un contorno, no, el contorno me toma ese único color. Ventana, apariencia 3D. Bisel. No, tal vez queda mejor así. Muy bien, listo. Y ahí está. No queda exactamente con los mismos tonos de color, ni con la sombra, pero más o menos queda. Ahora se agrega un foquito acá arriba para que haga esta marca, ya que si esto no está, acá queda totalmente liso. Entonces vamos a agregar una lucecita más. En esta posición, y ahí fíjense cómo se resalta más estas partes. Ahí quedó mejor. Por lo menos tiene un poco de sombra dentro de la propia figura. Ahí lo guardamos. Muy bien, ¿alguna duda con este punto? Bien. Perfecto. Vamos a cerrar. Bien, y lo último, ya en esta clase ya terminamos con lo que es la parte de 3D. A ver, no. Me queda acá, aplicar las texturas por cara. En este caso, que fue lo que habíamos hecho con el mapa mundi, pero va a ser de sucaritas, por ejemplo. Una caja de sucaritas. Y ya con este terminamos con 3D. Archivo nuevo. Vamos a trabajar en vertical. Dibujamos un rectángulo que sería la caja de cereales. Vamos a ponerle un color y le sacamos el trazo. Chuchis. Efecto 3D, extrusión y biselado. Acá en este caso sí voy a tener que cambiar el valor de la extrusión para que sea un poco más ancho. Ok. Bien, en este caso vamos a ver si esta textura me permite colocarlo. En el paso a paso nos dice lo siguiente. Vamos a leerlo. Porque acá, a diferencia del mapa, son fotitos. Bueno, creamos el documento, incrustamos las imágenes, vamos a símbolo y acá lo vamos a colocar. La diferencia es que en vez de usar un gráfico, como yo lo había marcado, en este caso tenemos el clip de película, para que me permita usar las fotos, ya que si yo quiero una imagen y tengo activada la opción gráfico, no me lo va a estar tomando. Así que vamos a archivo,
colocar. Acá lo tenía, en algún lado está. Colocar Illustrator. Ya tenemos todas las imágenes. Ahí va una. Listo. La parte de atrás va a ser la misma que la portada, porque no hay otra foto. Y a cada una la vamos a convertir en símbolo. Le asignamos el nombre, vamos a ponerle portada. Le dejamos clip de película. Ahí lo tomo. Lateral 1. Lateral 2. Tapa. Y esta es la base. Ok. Listo. Vamos a ventana, apariencia, extrusión y biselado. Me voy a correr un chiquitín. Mapear ilustración. Ahora, a diferencia de lo que es la esfera que habíamos hecho antes, en el caso de la esfera vamos a tener siempre una única cara. Acá tenemos una caja, por lo tanto tenemos distintas caras. En la sección de superficie, acá nos dice que tenemos un total de 6 superficies. Y fíjense que les aparece un pequeño marco rojo indicándoles cuál es la superficie a la que hace referencia esta parte. Si yo me desplazo, ahora es la parte de atrás, ahora me marca que es este otro lado, la base y el otro lateral y bueno, y la tapa. Entonces ya más o menos nos vamos guiando de qué parte tiene que ir en cada una de ellas. Vamos hasta acá, vamos a la portada y acá vemos que se aplica, pero a los costados no entra. Entonces acá lo que hacemos es cambiar escala para ajustar. Entonces ahí se estira y se adapta a la forma. Como yo no trabajé con medidas, o sea, agarré el rectángulo y lo dibujé así nomás, entonces por eso queda un poco más estirado. Si yo quiero que quede bien, lo que tendría que hacer es lo siguiente. Vamos a cancelar. Una vez que traje la foto, dibujaría una caja de este mismo tamaño. Ahí está. Entonces cuando vaya y le dé el efecto, voy a sacar las partes del documento. Así un poco más prolijo. Ahora sí. Efecto 3D, extrusión y biselado, previsualizar. Ahí estaría. Portada. Y ahí vemos cómo encajó perfectamente. O sea, no se deformó ni nada. Después vamos a la siguiente parte. Acá le vamos a poner exactamente la misma foto. Portada. Vamos con otra parte. Acá. Este es el lateral. Bien, acá cuando traigamos la tapa, vamos a hacer un clic. Lateral 1. Y ahí lo tenemos. Si yo, por ejemplo, le pongo cambiar escala para ajustar, va a agarrar la foto y la va a estirar. Que en este caso
obviamente no es lo que quiero hacer. Vamos a ponerle borrar. Ponemos lateral. Y acá lo que voy a hacer es, vamos a ver si me permite girarlo. Para poder adaptarlo. Si no, lo que hay que hacer, otra opción sería agarrar estos laterales y ya girarlos. O sea, voltearlos desde el símbolo. Vamos a ponerle borrar. Vamos a ponerle OK. Este voy a poner OK. Y acá vamos a buscar el símbolo. Este lateral le voy a hacer doble clic y lo voy a girar. Y voy a hacer lo mismo con el otro. Listo. Vuelvo nuevamente, ventana, apariencia. Hago un clic en mi cajita. Previsualizar. Mapear ilustración. Y voy buscando la otra parte. Este es un lateral, no lo veo, así que voy a empezar con este lateral que sí lo estoy viendo. Ahí quedó. Fíjense cómo quedó, mucho mejor. Vamos a cambiar escala para ajustar y podemos ver que también se deformó un poquitito el ancho, pero por lo menos no se estiró toda la foto. Ahí quedó muchísimo mejor. Vamos a regresar al otro lateral. Capaz que acá pongo este que no se ve y acá lo cambio y pongo a este que está acá. Me gusta más bonito. Vamos a la parte de la tapa. En el caso de la tapa puede que quede un poquito extraño. Escalar para ajustar. Se va a deformar un poco. Me falta este que está acá, que es la base. Y también lo estiro para ajustarlo. Y OK. Lo que tendría que hacer con este objeto sería darle un color. Similar al que está acá. Ahí estaría con cuentagotas. Ahí lo seleccionamos, entonces no se nota tanto los bordes grises. Y ya tenemos terminado. Vamos a archivo y después lo almacenamos.